Hola a todos, hoy día vamos a realizar un proyecto sobre una calculadora. En este caso, pues vamos a abrir nuestro Visual Studio y en esta parte yo ya tengo el código listo para explicarles cómo funciona una calculadora que va a contar con las funciones intermedias de cualquier calculador. Nosotros pues vamos a darle iniciar para ver cómo funciona esta calculadora que he implementado, ¿no? Les voy a explicar pues cómo funciona esta calculadora. En esta parte pues nos va a mostrar bienvenido a la calculadora mágica. Ingrese a la operación que desea realizar. En esta parte nosotros tenemos que elegir el operador, ¿no? Vamos a elegir, por ejemplo, el operador de la suma y vamos a poner un enter. Después nos va a salir la operación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poner una operación que vamos a efectuar. En este caso voy a ponerle, por ejemplo, 50 más 60 más 100 más 20. Si nosotros damos enter, pues nos muestra, ¿no?, que 50 más 60 más 100 más 20, como resultado final, pues me muestra 230. Y si nosotros comprobamos, pues está todo correctamente. La calculadora nos ha calculado la operación correctamente. Entonces, después nos muestra, ingresa la operación que desea realizar. Si en caso nosotros vamos a realizar otra operación, ¿no? Supongamos que quiero, por ejemplo, el operador menos y nos muestra que nosotros ingresemos una operación. Vamos a ponerle 100 menos 80 menos 60 menos 1.9 y nos muestra, ¿no?, que el resultado de esta operación es menos 41.9. Esta calculadora pues también va a evaluar los números decimales también, ¿no? Y nos muestra correctamente el resultado, ¿no? Menos 41.9. Después nos dice, ingresa la operación que desea realizar. Ahora nosotros vamos a decirle a la calculadora pues que una operación más complicada, ¿no? Para eso primero tenemos que seleccionar los operadores que vamos a utilizar. Al momento de poner los operadores que vamos a utilizar, vamos a poner también un espacio. Ponemos el primer operador más espacio, ahora el segundo operador menos espacio, el siguiente operador que es multiplicación, espacio, dividendo o división, espacio, y vamos a poner al final pues no los paréntesis, y vamos a poner un enter. Al nosotros poner todos los operadores que vamos a utilizar, pues vamos a insertar una operación más complicada, ¿no? Supongamos que vamos a decirle a la calculadora que nos calcule esta operación, ¿no? 41 más 50 más 20, después me lo multiplica por 2 y me lo sume 40 menos 20, y después de esto pues me lo divida con con 20, ¿no? Pero vamos a agregarle paréntesis de esta manera, ¿no? Si nosotros por ejemplo ponemos enter, nos muestra, ¿no?, 223. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues es que ha sumado 41 más 50 más 20, me da un total de 121. Y 121, a ver, no, 50 más 41, 91, más 20, 111, ya. 111 por 2 es igual a 222. Ahora, 222 más 1 me da como resultado 223, ya que si nosotros observamos en esta parte, 40 menos 20 es 20, entre 20 es igual a 1, entonces 222
más 1, 223, como resultado final nos muestra que ha calculado la calculadora, ¿no? De esta manera, pues, nos muestra un resultado correctamente. Quiere decir que la calculadora está funcionando muy bien. Y después nos muestra, ingresa la operación que desea realizar si en caso nosotros quisiéramos seguir efectuando cualquier operación, ¿no? En este caso, si nosotros, por ejemplo, ya no quisiéramos hacer otra operación, vamos a machucar la tecla S para poder salir del sistema y termine, ¿no? Vamos a poner S y vamos a poner Enter. De esta manera, pues, deja de ejecutarse el programa, ¿no? En la parte de, pues, del código, yo les voy a compartir todo este código de este proyecto sobre la calculadora mágica que he realizado. Lo voy a compartir en la descripción de este video, va a estar como comentario fijado para que ustedes puedan tener este código y puedan probar, ¿no?, cómo funciona. También pues lo puedan guardar como proyecto, ya sea en su GitHub o en su ordenador, para que lo puedan tener como uno de sus tantos proyectos pues que van a realizar de acá a unos años más o hacia unos meses más, ¿no? Y si en caso lo necesiten, pues lo puedan volver a reutilizar en cualquier momento, ¿no? En esta parte, pues dentro, por ejemplo, del método main, que viene a ser el método principal, pues va a estar, ¿no?, un console.println, en donde va a mostrar, ¿no?, un mensaje, bienvenido a la calculadora mágica, después un bucle while, en donde si la condición es true, va a entrar y va a evaluar los demás, los demás códigos, ¿no? En esta parte, pues va a evaluar los console.println, lo va a mostrar a través de los mensajes, y pues si nosotros elegimos se va a guardar en la variable operación, ¿no? Después un if, en donde si en caso es ese, por ejemplo, la tecla que hemos insertado, hemos puesto por ejemplo la letra S, pues va a salir del sistema, ¿no? Y va a dejar de efectuar, ¿no?, nuestro programa. Después otra variable input, donde va a almacenar cada carácter o cada carácter de la operación que hemos ingresado, ¿no? Y se va a almacenar en nuestro input de tipo string. En esta parte, pues, tenemos acá una instancia de clases y también sus objetos, ¿no?, paréntesis, elementos. Después un for each, donde va a servir para evaluar todos los elementos del input. Y después dentro de esto, pues, un if, un else, otro if y otro if. Y acá tenemos el if, y dentro de este else if tenemos un while, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Después un while para que me evalúe, ¿no?, el paréntesis.com si es mayor a 0. Después otro for each. Después más abajo tenemos otro método de tipo entero llamado precedencia, en donde va a recibir un parámetro y a través del switch va a evaluar ese operador, ¿no? Después otro método de tipo double llamado realizar operación, donde va a recibir 3 parámetros y va a evaluar a través del switch el operador, ¿no? De esta manera es como funcionaría esta calculadora mágica, que cumple con todas las funcionalidades de manera intermedia en cualquier calculador. Y les voy a dejar todo este código en la descripción del video. Eso sería todo por el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, apóyenme con un like y suscríbanse.